tal, compañeros? ¿Cómo están? Bueno, Victorina Fernández, de la modalidad de educación especial. Yo empecé también en el año 2011 ahí en CIDE de Tigre y actualmente estoy con sede en San Isidro y con una nueva compañera Silvina que gracias que se ha establecido en ese lugar porque ya no estoy sola en los 4 distritos de la región. Bueno, metimos sesión con los 10 minutos, así que voy a tratar de ir rápido. Es difícil contar una experiencia que tiene muchos años de vida, más allá que se reinicia en este 2024. Ahí se llama la jornada de actualización entre la modalidad de educación física, entre educación especial y educación física. Lo hicimos en la técnica número 8, en la escuela secundaria 8 de San Fernando, en Pacheco precisamente, con el CIDE de Tigre. Esa fue la gestión que inició nuestra directora Eli y nosotros continuamos. Pensamos en este título, la centralidad de la enseñanza, en clave de derecho, para seguir trabajando lo que veníamos haciendo en los talleres, ¿no? Entonces, bueno, fortalecer esas líneas que empezamos, continuar en esa mesa de acompañamiento. Que no es mesa de acompañamiento, ahí teníamos un problema, ¿sí? Me encuentro con la inspectora, me cuenta, presentamos, pues el inspector Nobel, titular, y no conoce tampoco el distrito, y empezamos a hablar y dice, bueno, los profes son escasas las herramientas que tienen para trabajar en las clases de educación física. Y ahí yo decía, ¿qué hago con la normativa? Con Victorina voy a trabajar seguro, porque estaba yo sola con ella hablando, y bueno, la escuché, y son 54 escuelas primarias, como para 54 escuelas, con muchos profesores, etcétera, etcétera. Bueno, yo la escuché y dije, bueno, vamos para adelante, le dije que sí, seleccionamos un profe por cada escuela primaria y 5 profesores de educación especial, que son los que trabajan en educación física, pero en las escuelas de educación especial. Ese era nuestro universo, por eso no le pudimos poner una más. Después les contamos cómo sigue, ¿sí? Porque ahí hablando con Victorina, llegamos a un acuerdo. ¿Sí? No, esto que decía Vanina es importante porque pasar de una jornada a enfocar hacia una MAT es importante. Nos interpela siempre la cantidad de público en estos casos, por lo tanto vamos hacia camino de una MAT y como no podíamos poner una MAT pusimos jornadas de actualización. Así que bueno, ya lo vamos a ir contando en el trayecto de cómo se fue diseñando todo el campo de trabajo. Y dos cosas que centralizamos en ese momento, primero fue la inclusión, no dejar a nadie afuera, por más que sean 50, y por otro lado pensar en los profesores nobles, ¿no? Que no tenían incorporado estas normativas de la inclusión, con los que ya veníamos trabajando desde el año 2015-2017, con otro dispositivo, en ese momento eran asistencias técnicas, pero habíamos empezado a trabajar ahí. En el 2012 continuamos, en la pandemia hubo un quiebre y bueno, y ahora como refortalecer esas cuestiones que habíamos trabajado, pero los nobles necesitaban también escuchar estas cuestiones de la inclusión. Ahora Virginia les va a contar los objetivos. Sí, un poco la historia de lo que decía Vanina, ¿no? Para centrar esto de la experiencia, que esto no surge ahora. Nosotros desde el año 2011 empezamos a trabajar con la modalidad de educación especial y física. Hicimos un trabajo que fue fundante en el año 2014 y 2015, sí, porque hay un antes y un después de esta experiencia. Lo hicimos con la convocatoria de los 4 distritos y con los inspectores que estaban en ese momento y obviamente las autoridades. ¿Qué hicimos? Nos prestaron la sede de la escuela 504 de Vicente López, 502 de Vicente López, de motores, y allí tuvimos la oportunidad de trabajar no solamente con los profesores de nivel, sino con los profesores de educación especial y todos los jóvenes que estaban en ese momento. Por lo tanto, la experiencia la hicimos bien situada con los estudiantes con discapacidad que estaban en la escuela en ese momento. Y fue realmente, se sentó base con esto porque hasta ese momento quedaban muchos estudiantes con educación con discapacidad por fuera del formato del aula y del patio de educación física, es decir, directamente no participaban en las clases de educación física. Entonces, con ese trabajo que hicimos se sentó una sensibilización y hubo después
en los encuentros pequeños que hicimos, algún cambio en eso, en el sentido de que los profesores se aflojaron un poco más, las escuelas también, y empezamos a ver más estudiantes con discapacidad en los patios de educación física, que no es el caso de esta experiencia. Si la demanda en ese momento era directamente no puedo trabajar, no lo voy a hacer, y no lo hacían. ¿Sí? Hoy por hoy es otra realidad, ¿no? Con la escuela pospandémica, bueno, con otra historia también institucional y con otra camada de estudiantes. Bueno, con respecto a los objetivos, nosotros establecimos 4 objetivos fundamentales, pero pusimos estos 2 porque se enlazan mucho con, primero, el análisis de las escenas que trabajamos, sí, que es donde nos permitimos transformar primero un antes, es decir, cómo trabaja el profesor, y con el cambio que nosotros esperamos que se produzca desde el marco del derecho. ¿Sí? Estamos en un marco donde queremos que todos puedan participar de educación física. Y también lo que seleccionamos eso de vivenciar situaciones, porque ahí tiene que ver con lo práctico que fuimos haciendo dentro del espacio, ¿sí? Y que tiene que ver con la revisión de las planificaciones que fuimos haciendo también en el transcurso de estos encuentros. Bueno, les voy a contar un poquito los actores involucrados, como lo mencioné antes, pero bueno, 58 profesores de nivel primario, 5 de nivel de educación especial, que también pertenecen al nivel primario, la inspectora Roxana Gómez, que nos acompañó siempre de educación física, Victorina, Silvina y Vanina siempre dispuestas a escuchar a ese grupo. Fueron 3 encuentros, lo pensamos en 3 encuentros, uno lo hicimos en mayo, el segundo lo hicimos en agosto y el tercero está en proceso, por eso bueno, estamos preparando el tercer encuentro que va a ser en diciembre. En este primer encuentro, el foco fue las faltas de herramientas didácticas para la clase de educación física. Ese fue nuestro problema un poco de la enseñanza. Y lo trabajamos con recursos y estrategias didácticas que tienen que ver con los videos que disparaban, la sensibilidad de la mirada, el armado de los grupos, que trabajamos a través de unas figuras, los ojos, la boca, jugamos gestualmente, nos unimos en grupo para luego trabajar las escenas, que ya mencionó Victorina, que tiene que ver con escenas reales que nos proporcionaron las formadoras de educación especial. Esas escenas reales se transforman en un conocí y los profes empezaron a trabajar, a actuar. No puedo pasar todos los videos porque tengo 8 minutos, pero la verdad que es una riqueza que tenemos guardado en nuestra computadora. Esas escenas permitieron revivenciar, me quedan 2 minutos y me falta un montón. Y bueno, otra de las herramientas que utilizamos es el buzón que yo traje por ahí, bueno, con algunas preguntas que las quería leer, no las voy a leer, para preguntarles cómo veían la discapacidad, si tenían algún familiar, alguien, cómo veían ese desenvolvimiento de la capacidad fuera de la escuela, dentro de la escuela, con quiénes trabajaban, si recibían algún apoyo dentro de su clase de educación física, etcétera, etcétera. Este buzón permitió en un segundo encuentro poder retomar con el insumo de esas respuestas, que lo hizo Victorina, que la verdad es una genia en eso, la destaco, es una persona que tiene mucha habilidad, y después contárselo al público, ¿no? A esa gran cantidad de profesores que quedaron, la verdad, todos callados escuchando. Yo decía, Victorina, ¿cómo te escucharon? La verdad que fue maravilloso. Y el mural interactivo, que sirvió al final del primer encuentro para que los profesores con sus manos las dibujaran y asumieran un compromiso, siempre para conectarnos con el segundo encuentro, que es una de las problemáticas que tenemos con las nuevas formaciones en servicio de poder sacar a los profes. Bueno, eso fue en agosto. Y en agosto ahí, el segundo encuentro, las profesoras de educación especial que están trabajando y son las especialistas fueron el centro de ese segundo encuentro. Ellas contaron cómo trabajaban, mostraron videos de prácticas acuáticas y le contaron a los profes, o sea, les enseñaron a ellos cómo trabajar. Eso fue una riqueza muy importante por el hecho de compartir, ¿no? Esta práctica docente. Y bueno, ahí en esas profesoras que fueron muy escuchadas, y fue muy rico el trabajo de compartir. ¿Sí? Ese fue el segundo encuentro. Terminamos el segundo encuentro con una... Sí, porque teníamos pensado una cosa y se me fue lo que quiero contar. En el segundo encuentro trabajamos
trabajamos en pequeños grupos, ahí priorizamos el trabajo de las planificaciones, que lo tomamos del buzón, de esas respuestas. Vimos que algunos dispositivos no estaban siendo desarrollados, ¿no?, en el aula, pero no quisimos tampoco ir al crudo de la planificación porque nos parecía que era mucho para hacer un fuerte. Se juntaron, compartieron cómo planificaban, si el proyecto, si la unidad didáctica, si usaban el texto, no lo usaban. Bueno, esto fue muy rico y empezaron a pensar en un proyecto común que el 2 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad, con esa excusa de empezar a trabajar las escuelas cercanas en un proyecto común. Que esperemos ahora en diciembre y que nos muestren así un montón de planificaciones, proyectos, allá hasta se vienen sacando fotos que nos ayudó mucho con con las escenas y con toda su experiencia en este mundo tan lindo. Bueno, ¿vos querés contar el cierre? No, fundamentalmente el lugar y el aporte de educación especial en este trabajo es la centralidad en la enseñanza, saber que la modalidad está trabajando de manera conjunta, que no estamos brindando apoyo, sino que estamos enseñando y que nos posicionamos en el marco político-pedagógico desde el punto de vista de poner una resolución en acto que es el 1664 en el sentido de que todos tienen que estar incluidos y nadie tiene que estar por fuera de las clases. Los resultados de la encuesta fueron muy importantes, están disponibles, todavía lo estamos recortando, porque ahí aparecen datos muy elocuentes en el sentido de que los profesores no tienen un contacto directo ni mucho conocimiento con el ámbito de la discapacidad. Eso es importante. Después la soledad también en el patio que encuentran y la frustración que tienen los docentes cuando no logran ellos implementar una actividad, una planificación diversificada para poder dar lugar a todo. Ellos tienen las herramientas, necesitan reajustar y reacomodar. Y ahí está el trabajo en equipo. Cuando nosotros vamos a presentar algo de estos dispositivos, nos presentamos como equipos y trabajamos en equipo. Y eso es lo que nosotros queremos que sucedan en esos encuentros, ¿sí? Y obviamente los marcos epistémicos, ¿no? Porque hay también desconocimiento de los marcos normativos o de algunas líneas teóricas que son importantes. El resultado de la encuesta es sumamente interesante, todavía hay que reajustar y hacer un corte ahí con las variables, pero hicimos eso. Bueno, le supliqué que me dejara pasar el video, dura 1 minuto, le pido perdón porque es difícil contar una experiencia tan linda en tan poco tiempo. Pero bueno, gracias. Es pequeño, es el video de cierre del primer encuentro que nos pareció muy significativo. Ahí, no sé si vieron una mano, la mano decía seguir aprendiendo siempre. Me parece que esto cierra todo lo que podemos hacer, ¿no? La experiencia que vamos a presentar es una experiencia de acompañamiento situado, una mesa de acompañamiento que iniciamos el mes de abril en la escuela secundaria número 37 de Pilares, en el barrio Lago Marcino. Esta mesa surge a partir de un pedido, una mesa de gestión entre el inspector jefe distrital y el director del CIE. En ese momento no había, estaba de licencia, la inspectora de educación artística. Ahora contamos hace un mes y tanto con la inspectora de educación artística que se puso inmediatamente al tanto de esta mesa. Ayer estuvimos en conversación porque, bueno, la idea es continuar. Les contamos más o menos de qué trataba la cosa, de qué trató. La Escuela Secundaria 37 tiene orientación en comunicación y desde hace 2 años la orientación en arte música. Es la única escuela del distrito que tiene orientación en arte música. Viene de una escuela secundaria, el primer ciclo de la escuela secundaria es con jornada extendida y articula con una escuela primaria, jornada completa. Y esta particularidad de poder sumar a la orientación, comunicación, música, fue así como un pedido o algo que el equipo directivo, los docentes y la comunidad como que estaban viendo allí. La escuela los días sábados participa del programa Patios Abiertos y venían participando de entornos bonaerenses, encuentros en Pilar, que se llama Bibliópolis, y bueno, en cada evento donde había posibilidad de participar y hacer visible la escuela, allí estaba.
Así que aún no hay egresados de la orientación en arte, en música. Esto va a ser el año próximo. Bueno, la escuela se llama María Remedios del Valle, nos parece importante. ¿Dónde pasamos? Acá. Ahí está. El objetivo principal de la mesa fue fortalecer la orientación de la escuela, acompañando el proceso de conformación del equipo docente. Y esto que decimos así, fue así como eje y clave en esta escuela secundaria, ¿sí? Y a veces entendemos que muchas escuelas secundarias, digo, donde los docentes, bueno, los que trabajamos muchos años en la escuela secundaria, sabemos que vamos los martes o los jueves, 2 horas, está. Y la conformación de un equipo, construyendo una identidad institucional que es ser orientada en artes, música, lleva un tiempo, un proceso de trabajo, de comunicación, de encuentro con el otro, y bueno, desde allí comenzamos y arrancamos. Por lo tanto, ese fue así como el objetivo. Bueno, esta escuela que se hace aquí y dónde está puesto el eje de la enseñanza. Acompañando el proceso de conocimiento, haciendo eje en la propuesta curricular para la escuela secundaria orientada en arte y música. Ustedes saben que hay un diseño curricular particular para arte, particular para lenguaje y música. Y la apropiación de ese diseño curricular, además de que lleva un tiempo, muchas veces se encuentra o se tensiona, mejor dicho, con las propias formaciones de los docentes, ¿sí? Así que ahí hubo un trabajo de lectura por parte de los docentes de música y de todos los docentes de arte de la escuela. Está acoplando, ¿no? ¿Dónde lo pongo? Más para allá. Bueno, digamos, fue un trabajo también de consultar, de ver, de revisar el diseño y sobre todo el paradigma desde el cual se entiende la enseñanza de la música y el arte en general hoy, que es este paradigma, digamos, en relación a las prácticas sociales, ¿no? Sobre todo una escuela común, escuela secundaria común. Vos sacame el micrófono. Sí, porque es lo que me No, vale. Bueno, pensamos entonces, para poder llevarlo adelante, porque no había suspensión de clases para nuestros encuentros, un dispositivo bimodal. Por lo tanto, en algunas instancias nos acercamos a la escuela, en otros momentos nos encontramos vía Meet, ¿sí? Bueno, allí la participación fue, conocimos a los docentes de teatro, porque en la orientación tiene no solamente materias de lenguaje, música, sino una materia de lenguaje complementario, y que está en 5º año, que es el año que se inició, bueno, ahora 2024, y el lenguaje complementario en teatro. Y también, para sorpresa, muchos docentes se conocieron allí en el MIT, se vieron. Había algunos que habían tomado licencia, otros, bueno, renovaron, y allí entonces bueno, comenzamos a vernos. Bueno, los encuentros giraron en relación a esto, ¿no? A la comunicación, al encuentro, a la lectura del diseño curricular y al proponerse como escuela una propuesta común, colectiva, donde desde los lenguajes, desde el marco apropiado, puedan aportar, ¿sí?, para continuar el trabajo. Nosotras, bueno, además del encuentro por mí, puntualizamos en el mes de septiembre, ustedes saben que se desarrolla en toda la provincia la Semana de las Artes. Nos parecía muy importante que la escuela tenga un lugar, un espacio importante, que al interior se puedan preguntar respecto de la Semana de las Artes, de qué modo plantearla. Tuvimos un encuentro previo a la Semana de las Artes. Allí compartimos un padre, este es el que está en la siguiente diapositiva. Compartimos un padre que dejamos el QR, como dice mi director de CIE, que nos orientó y dijo, póngalo un QR. Así que, bueno, todos lo podrán ver, donde los profesores compartieron estas propuestas que inclusive articularon breves, sencillas, pero pudieron comenzar a conversar inclusive con otras áreas, por ejemplo con historia, por ejemplo con prácticas del lenguaje, ¿sí?, con espacios desde la formación inicial. Bueno, digo, desde este lugar tenemos planteado un nuevo encuentro en el mes de diciembre. Y la idea es que podamos encontrarnos en la escuela, todos los docentes de la orientación, bueno, para cerrar, para evaluar este año de acompañamiento y por sobre todas las cosas pensar en la propuesta 2025, donde en la orientación hay una materia que es proyecto, sí, me dice nuestra colega
la séptima, hay una materia que es la materia de proyecto en educación artística, donde la propuesta es abrir la escuela, que esos proyectos sean pensados a partir de las necesidades de la comunidad, con otras instituciones de la comunidad, donde se ha empezado el proyecto desde la producción de la propuesta, la puesta en escena y demás. Así que, bueno, por ahí estamos. Bueno, voy a decir que ella empezó a trabajar primero en la mesa de acompañamiento y después yo me sumé, por eso la dejé hablar más tiempo. No, pero tiene que ver con esto, con poder articular, como recién sucedía, entre niveles y modalidades, y desde este lugar, desde ser generalista de secundaria, poder también interpelar a esa escuela secundaria que se elige en esa orientación, que se construye con una historicidad, que trae una historia en términos de otra orientación, que puede tal vez también empezar a trabajarse de manera articulada, pero que, como decía Cecilia, lleva recién 2 años y entonces recién su primera cohorte será el próximo, pero la importancia tiene que ver con la apertura que tiene una institución cuando quiere seguir pensándose, cuando quiere seguir encontrándose. Por eso poder haber habilitado ese espacio, como decía Cecilia, tiene que ver con que había docencias que se encontraban por primera vez y podían decir lo que estaban haciendo en ciclo básico y cómo estaban trabajando en superior. O sea que de alguna manera pudimos hacer un andamiaje, un puente, para que se empiecen a visibilizar un poco no solo sus caras, sino sus propuestas, como venían trabajando. Y como siempre decimos, las secundarias son orientadas, pero esto no significa que se trabaja música y se deja de lado lo demás, sino que hay un trabajo de articulación, hay proyectos que tienen que necesariamente integrarse, encontrarse. La escuela tenía y desarrollaba muchos otros proyectos, pero no es la idea de desarrollar una cantidad de proyectos desperdigados, sino encontrar un sentido, y ese sentido tiene que ver con poder construir un proyecto institucional, con poder pensarse en ese eje vertebrador, con los docentes que están hoy y con los que podrán sumarse después. Y en ese sentido también agregar que esta escuela, que está muy cerquita de Escobar, yo soy de Escobar, pero trabajamos obviamente en toda la región, está muy cerca de un instituto superior de formación docente y técnica que tiene el profesorado de música, así que la semana que viene esa escuela también va a estar yendo a intercambiar, a conocer un poco lo que tiene que ver con una formación básica y con lo que esperamos también en un profesorado de música, que además, me toca desde ese lugar también ser directora de ese instituto, pone en diálogo la articulación con secundaria y superior, que me parece que eso es algo que siempre nos queda pendiente. Entonces, bueno, cómo se van abriendo estas mesas de acompañamiento, van sumando nuevos actores, y lo que nos hace, en todo caso, justamente como mesa de acompañamiento, es estar ahí atentos a poder fortalecer, a dar algunas herramientas, pero lo que siempre prima, digo, es que si la escuela quiere, la escuela puede. En ese sentido, la construcción de equipos docentes, la construcción de una identidad, un nombre que fue reciente, el año pasado elegido, con lo cual lo que nosotros prevemos es que seguramente va a haber un desarrollo positivo en esta búsqueda de constituirse y de sentirse parte de una orientación que, digo, fue elegida por todos, pero que a partir de ahora hay que seguir fortaleciendo y construyendo. Simplemente eso. Cuento un poco de qué se trata la mesa, la llamamos la heterogeneidad de los primeros años de una escuela primaria. Si quieren pasemos, así no le aparece la información, lo paso yo. Falta una, ¿puede ser? ¿En serio? Cuento rápido. A principio de año tuvimos un encuentro con la directora del CIE, Karina Gabriel, que está acá, con las inspectoras de nivel primario, con Karina Caruso, la generalista. En esa reunión les contamos un poco cuál era el propósito de las mesas de acompañamiento que estábamos pensando para el año, y nos fueron mencionando algunas escuelas del partido de San Martín en las que consideraron que había que poner un ojo sobre la lectura y la escritura, especialmente el primer ciclo. Entonces, una de las primeras escuelas a las que visitamos fue la Escuela 73 de San Martín, del barrio de Vilnius. Apenas llegamos a la escuela, la primera sensación era que íbamos a supervisar, que íbamos a ver qué es lo que estaban haciendo mal. Tuvimos
primero un encuentro con la vice y después el primer encuentro con las maestras, y ahí les contamos un poco que la intención no era justamente ir con esa mirada más evaluatoria sobre lo que estaban haciendo, sino compartir un poco sus prácticas, que nos cuenten qué estaban haciendo, compartir una mirada sobre la enseñanza y poder pensar en conjunto qué se podía hacer en relación con algunas inquietudes que estaban teniendo las docentes. En la primera reunión con la vicedirectora la verdad es que estuvo muy predispuesta a trabajar, nos contó mucho lo que venían haciendo, es una vicedirectora nueva que asumió el año pasado, entonces estaba con muchas ganas de trabajar institucionalmente. Decidió ella reunirnos con las maestras de primer y segundo grado para definir bien sobre qué grupos querían trabajar, y una de las cuestiones que surgió en el segundo encuentro que hubo con las maestras es que estaban prestándole mucha atención a lo que ocurre en segundo, porque en segundo hay muchos chicos que en la unidad pedagógica todavía no habían alcanzado a escribir convencionalmente, a leer y escribir convencionalmente, entonces lo que decidieron fue que trabajáramos con las señas de segundo. Las maestras de primero estuvieron igual, hicieron sus preguntas, estuvo bueno porque trajeron también una mirada sobre cómo iniciar por ahí esos primeros meses en la escuela, pero el foco estuvo puesto en segundo. Y el gran problema que las maestras venían a plantearnos era, bueno, ¿cómo hacemos para poder sostener la enseñanza en un grupo donde hay chicos que ya empezaron a leer y escribir convencionalmente y van avanzando, pero hay otros chicos que tienen muchas inasistencias, que no hay una familia por detrás que los acompañe fuertemente y que resulta difícil trabajar de manera más individual? Entonces, bueno, hablamos mucho con Karina a lo largo de la semana, fuimos pensando cómo ajustar la propuesta para lo que nos estaban pidiendo las maestras, y lo que decidimos fue trabajar sobre la idea de pensar aulas heterogéneas y grupos flexibles, ¿no? Cómo hacer, como estábamos trabajando con las dos maestras de segundo y que había sumado también la maestra de segundo de la mañana, empezamos a pensar cómo podíamos organizar distintas propuestas vinculadas con la lectura y la escritura dentro del aula que permitieran que los chicos que ya leen y escriben convencionalmente pudieran realizar alguna propuesta en el marco de lo que estaban haciendo que les permitiera seguir avanzando, pero a la vez que pudieran trabajar de manera más específica y más cercana con los chicos que necesitan más intervenciones para poder leer y escribir convencionalmente. Entonces, la propuesta fue muy bien recibida por las maestras, y lo primero que nos decían era que les parecía difícil, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a acompañarlas dentro de lo que necesiten. En el segundo encuentro fueron 4 en total. En el segundo, cuando llegamos íbamos a tener nuestro espacio de trabajo todos juntos, la vice nos dice, no tenemos nadie que cubra las aulas, así que si pueden vayan con los chicos, está la biblioteca disponible, pueden estar todos juntos. Así que las maestras dieron la clase que tenían pensada en esa primera hora, y nosotras nos quedamos ahí acompañando, estaban haciendo trabajos en grupo, entonces fuimos conversando con los chicos. Y después de eso tuvimos media hora más, una hora más, y nos fuimos a conversar un rato en aulas por separado. Entonces ahí empezamos a mirar, nos trajeron también los sorteos de escritura que se están tomando en los primeros años de la escuela primaria, y empezamos a pensar un poco, bueno, cómo se podrían ir agrupando esos distintos estudiantes para poder acompañarnos un poco más. Entonces de a poco fuimos planificando un encuentro en el que sí estuviéramos organizando grupos con algún criterio pedagógico y distintas propuestas para que pudieran hacer los estudiantes. A partir de ese trabajo que hicimos entre las maestras y nosotras, que estuvimos mirando un poco también algunos materiales didácticos, como están trabajando con las propuestas de la provincia, eso lo que nos sirvió es, los chicos ya venían leyendo Caperucita, lo venían conversando, entonces fuimos tomando de las orientaciones que mandaba la provincia, las propuestas que eran para que hagan más autónomamente, y fuimos distribuyendo esas propuestas para pensar en qué grupos se podría realizar cada una de ellas. Y si quieren pasamos una más. Y con las maestras lo que hicimos fue pensar también un poco las intervenciones, ¿no? Para poder pensar intervenciones que sean más ajustadas para cada uno de esos momentos en los que estaban los chicos, ¿no? Creo que esto ya lo dije todo, bueno, y avanzamos una más. El último encuentro, lo que hicimos fue llevar la propuesta al aula, organizamos a los dos grupos, fuimos más temprano, organizamos las aulas, bueno, fue toda una movida institucional que la verdad que salió muy bien, estaban todas las maestras muy bien predispuestas a realizar esta actividad de ese día.
pusimos primero una situación de lectura entre todos del cuento. A partir de esa lectura, después nos distribuimos en grupo. Hubo un gran intercambio entre lectores, entre los chicos. Después de leer, conversamos un montón sobre lo que se había leído, sobre ese cuento de Carmelita, y después nos pusimos en grupo. Y cada grupo tenía una actividad distinta. Los chicos que estaban en proceso de alfabetización, que estaban por ahí un poco más alejados de la escritura convencional, tenían que escribir una serie de palabras, eran personajes del cuento. Había otro grupo que era como intermedio, que estaba un poco más avanzado y más cerca de la escritura convencional, que tenían que escribir algunas características de esos personajes. Ahí podían escribir palabras o podían empezar a escribir algunas oraciones. Y después había un grupo que ya estaba mucho más avanzado, era un grupo largo, una mesa bastante larga, que tenían que volver a contar esa historia, ¿no? Hacer como una renarración cortita de ese cuento. La verdad es que en un momento estaban todos trabajando muy en grupos, muy entretenidos, muy compenetrados, gracias por la palabra, con la propuesta. Después lo que pasó fue que querían empezar a contarse lo que estaban haciendo, entonces en un momento dijimos, bueno, vamos a hacer antes del recreo, hicimos como algunos comentarios, fuimos al recreo, cuando volvimos terminaron, y sí, antes de que termine la clase, cada grupo fue contando qué es lo que estuvo haciendo. Y lo que nos llamó mucho la atención es que, bueno, el primer grupo contó la lista de los personajes del cuento. El segundo grupo, mientras iban contando las características, fue diciendo algunas características que no aparecían explícitamente en el cuento. Y después, cuando empezó a leer el tercer grupo, que era bastante largo lo que habían escrito, nos dimos cuenta que en algunos casos al final iban agregando algo de información de lo que había dicho el segundo grupo. Entonces hubo ahí en ese momento una conversación y una escucha sobre lo que estaban haciendo los demás, que fue súper interesante. Después tuvimos un ratito con las maestras para conversar sobre lo que había ocurrido. La verdad que estaban todas, no eran contentas la palabra, sino estaban como un poco asombradas de que algo había podido ocurrir, ¿no? Porque estaban al principio con tanto miedo de cómo manejar el grupo en esa situación, que la verdad es que estaban como muy contentas por eso que había pasado. Después quedamos en contacto, la verdad es que nos siguieron escribiendo, y en el mes de agosto con Karina decidimos presentar la experiencia en el Congreso en San Martín, y la vice se sumó al momento de la exposición, vino, contó también desde su mirada cómo había vivido toda esa experiencia. Así que fue, la verdad es que fue como muy, no sé, para mí, que yo soy relativamente nueva, empecé el año pasado en diciembre en el CIE de San Martín, fue como una experiencia muy fuerte, especialmente para sentir que empezaba así como mi trayectoria en el CIE, ¿no? Y bueno, y algunas reflexiones que nos quedaron con Karina. Una era que, bueno, hubo algo muy fuerte desde el principio, que fue el trabajo, ya terminó, el trabajo articulado, ¿no? Entre la inspectora, la vice, la líder del CIE, nosotras, las maestras, todos estábamos pensando, especialmente en los chicos, en que los chicos puedan avanzar en sus aprendizajes. También fueron muy necesarios los momentos de reflexión sobre la práctica, tanto cuando fuimos al aula medio de sopetón, porque nos mandaron como el momento en el que estaba planificada la intervención. El trabajo con el marco teórico común, esta idea de lo común es que desde el año pasado en la provincia venimos trabajando muy fuertemente en el nivel superior con las propuestas del nivel primario, entonces eso también permitió que hubiera un diálogo más fluido con las maestras. Y después, bueno, pensar también en esta línea que en definitiva se trata de fortalecer el trabajo de las y los docentes, pero para llegar a las y los estudiantes, que es lo que más nos interesa. Bueno, creo que nada más. Presentar una experiencia que estamos llevando a cabo todavía en la región y con un largo alcance, por lo tanto es proyectos a largo plazo, donde... se ve muy poco. Bueno, la intención es presentar esta propuesta que surge de una problemática regional a partir de la alfabetización, ¿no? La alfabetización como un problema, diremos, en todos los niveles, en todas las modalidades. Por lo tanto, bueno, pensamos en esta propuesta cómo hacer a nivel regional para abordarla de distintas perspectivas y con una problemática puntual. El propósito es problematizar sobre la enseñanza de las prácticas de lectura, fortalecer los aprendizajes y también pensando en las trayectorias de cada uno de los estudiantes que transitan la escolaridad. Pero también pensar cómo fortalecer la articulación entre nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, las modalidades, atendiendo esas trayectorias en el marco también de las propuestas curriculares. Cómo acordar criterios de evaluación
entre los tres niveles, entre la modalidad, haya una mirada y también puesta sobre las trayectorias. Y por supuesto que para todo esto era importante pensar desde nuestro lugar cómo llevar a cabo un dispositivo que acerque la enseñanza al aprendizaje. Y ese era nuestro propósito central. Estas problemáticas son a todos los distritos que conformamos este dispositivo, y luego cada uno va a ir presentando sus particularidades. Entonces comenzamos a pensarlo, por supuesto que se gesta esta mesa de gestión con los jefes distritales de cada uno de los distritos, los inspectores de enseñanza que ponen en tensión la alfabetización como una problemática, digamos, recurrente. Comenzamos a pensar y a diseñar la aplicación de un sondeo que va de la mano con conocer los puntos de partida de cada uno de los estudiantes para poder desde ahí planificar la enseñanza, atendiendo a las trayectorias, a los saberes y a las conceptualizaciones. Si no conocemos en qué proceso se encuentra cada uno de los chicos, es muy difícil que podamos intervenir didácticamente. Por tanto, ese diseño y esa aplicación del sondeo fue en cada uno de los distritos situado, en particular, para después cada uno ir contando. Comenzamos con los encuentros de formación entre quienes van a ser parte de este dispositivo. En cada uno de los distritos fueron distintos los actores, pero sí todo surge a partir de una problemática que es de cada uno de los distritos en función a las mesas de gestión. Y estamos en este momento transitando esta última parte del año, por supuesto que evaluando este dispositivo al interior del equipo y también por supuesto que con los docentes y principalmente con los estudiantes. Este es el sondeo que tomamos, esto es una muestra y es un sondeo basado en una experiencia de Ana María Kaufman y Taya Caldari de Revisión de los Aprendizajes, en los cuales a todos los estudiantes que participaban de la muestra se les toma el sondeo. Un sondeo que permite hacer una pausa evaluativa en este momento, en estas circunstancias, y conocer el punto de partida de cada uno de esos estudiantes. ¿Para qué pensamos de esta manera? Porque la intención era pensar de qué forma podemos, desde los CIES, acompañar esa trayectoria y ese proceso en función obviamente, a la diversidad. En nivel primario, nivel secundario y la modalidad especial se toma el mismo sondeo que está a la izquierda y también se suma a nivel inicial como una propuesta innovadora, también diríamos que comienza el distrito de Pilar con esta propuesta de tomar el sondeo a los niños de toda la escolaridad inicial en el distrito de Pilar. Ahora vamos a presentar lo situado, ¿no? Recién presentamos lo común, ahora lo contextualizado en cada uno de los distritos. Bien, muy bien. En Campana inicialmente se seleccionaron 5 escuelas primarias y 7 secundarias. Eso lo hizo el equipo de inspectores y de inspectoras por evaluaciones suyas del año anterior, en donde estas escuelas tenían, las 5 primarias que eligieron, tenían más del 20% de estudiantes de sexto año de primaria con estas trayectorias de lectura y escritura que había mencionado Gladys. Las 7 secundarias son las escuelas que reciben a los estudiantes de estas primarias. Nuestra propuesta, esta fue la demanda del equipo de inspectores, el ofrecimiento o la propuesta del CIE fue, el innegociable fue entender que el compromiso alfabetizador es de todas y de todos. Entonces en este dispositivo tenían que estar no solo las maestras de sexto año de esos niños y de esas niñas, sino también todos los docentes especiales y todos los profesores de los primeros años de las 7 escuelas. Por eso ahí ustedes van a ver que dice 136 docentes en total estuvieron en el dispositivo. Para ser coherentes con ese compromiso alfabetizador en todas las áreas, lo que quisimos también es no solamente que estén presentes en los encuentros de formación y en las MAR nuestras compañeras específicas del área de prácticas del lenguaje, sino también estar representados docentes formadores de todas las áreas. Para eso necesitamos hacer una formación interna, somos 10 los formadores que fuimos parte, o que somos parte, porque todavía lo estamos llevando adelante, de este dispositivo. Para eso nos tuvimos que formar con nuestras especialistas en términos de cómo acompañar la lectura y la escritura en un proceso, ¿no? El total de los estudiantes de primaria y de secundaria son 239 los que fueron evaluados, y los sondeos en el caso de Campana se tomaron en 3 momentos. El momento inicial fue tomado por los equipos de orientación escolar que también se prepararon por nosotros para acompañarlos en esta aplicación.
tuvimos una evaluación o un sondeo medio que se llevó adelante en julio y ahora, fines de octubre, principios de noviembre, tenemos el sondeo final. La idea es no solamente mirar a esos estudiantes como parte de una institución educativa, sino pensar, que es eso que se ve muy pequeñito allá abajo, hacer también una gráfica en la que compare cada estudiante consigo mismo, ¿no? Que al fin y al cabo es lo más importante. No estadísticamente a la escuela, sino cada estudiante podemos dar esa trayectoria y cómo fue variando. Con respecto a Exaltación de la Cruz, la problemática puntual es de la articulación entre los niveles, nivel inicial y nivel primario, nivel secundario, principalmente primario y secundario, y la modalidad especial. Por lo tanto, se trabaja, como es un distrito muy chiquito, con las 17 escuelas primarias, con las 7 escuelas secundarias, la escuela técnica y la escuela agraria. Se elabora la propuesta de formación a partir de los equipos de administración que llevan adelante el sondeo. Y una vez que tabulamos los resultados con Carlos, que fue quien, junto con el cuerpo de directores e inspectores, tabulamos los resultados y a partir de ahí comenzamos a elaborar el dispositivo. Que abordar, que trabajar, por supuesto que ahí lo que surge del resultado es que no es que había tantos estudiantes que no leían y que no escribían como pensaba principalmente la escuela secundaria, sino que el problema no era el sistema de escritura, sino que era el lenguaje escrito, o sea, la comprensión y la interpretación. Por lo tanto, las mesas de acompañamiento tuvieron ese foco específicamente. Se aborda desde el lugar también de la formación, con aquellos casos puntuales, por eso trabajamos la intensificación, pero también la profundización de la enseñanza. Se toman las evaluaciones, se toma la evaluación media, y a partir de ahí seguimos pensando en aquellos estudiantes que necesitan más acompañamiento, pero la intención está puesta en acompañar, por supuesto, desde la evaluación, principalmente pensando en la articulación primaria y secundaria, donde primaria arroja resultados satisfactorios con respecto a estudiantes que alcanzó la alfabeticidad, cuando secundaria, después a contraposición, considera que hay muchos estudiantes que no están alfabetizados. Entonces la mirada sobre la evaluación en este dispositivo es puntual. Bueno, Zárate, Romy. Zárate tuvo un dispositivo muy similar a Exaltación, con un antecedente que da origen y germen a esta propuesta que se hizo en 2022, 2023, cuento eso como significativo, porque se trabajó en una escuela puntualmente cuando todavía las mesas de acompañamiento no tenían este formato, con Ateneo, y se trabajó con Marisa, que está por allá sentada, el tema de los agrupamientos, muy parecido a lo que decía Flavia hoy, ¿no? Que nos presentaba este trabajo, pensar otras formas de pensar la distribución de los estudiantes cuando hay un criterio pedagógico. Esa fue el germen un poco de todo esto, de considerar las trayectorias de los estudiantes, y tuvo algunas características distintas porque los distritos son distintos. Acá este año se trabajó especialmente en primaria para el año que viene continuar esas trayectorias que articulan con las 4 primarias elegidas con los profes de la escuela secundaria. Entonces, el acompañamiento va a estar pensado en articulación con las secundarias recién el año que viene. Y también compartimos con Exaltación en un dispositivo mesa que se suma a esto, que es el trabajo con especial, que es un desafío porque se trata de pensar también todas las configuraciones de apoyo que empiezan a surgir ahí en las mesas, escuchando a la modalidad y viendo de qué manera se piensan esos sondeos y la lectura también de esos sondeos. Es lo que queríamos dar de Pilar. Y Pilar las dejo con mis compañeras que estuvieron en la mesa de acompañamiento. Me da risa porque cuando hay que ser más rápido, eligen a la que habla más lento. Les avise. Poneme en modo 2. Y va. Si me pongo así no me hace señas. Bueno, propuesta ambiciosa, pienso yo, ¿no? Que estaban cuando hablaban las chicas también. A principio de año las inspectoras reciben el RITE y observan que los alumnos del distrito de Pilar tenían el más bajo rendimiento en cuanto a escritura por sí mismos. Nivel inicial. Empezamos a trabajar, las inspectoras me convocan como generalista, empezamos a trabajar. Habían pedido unos informes de observación de las directoras hacia los alumnos
Y en ese momento sumamos también a Gladys como R práctica del lenguaje. ¿Sí? Empezar a pensar cómo íbamos a trabajar con esto que estaban pidiendo las inspectoras. Y también la propuesta era que trabajemos con absolutamente todos los jardines. Como nosotros, mi compañera es chiquita pero poderosa, dijimos sí, allá fuimos y se diseñó un sondeo también, porque por lo que ella dijo anteriormente había que saber cuál era el punto de partida, cómo estaban ubicados estos niños y sus niveles de conceptualización. Conclusión que se aplicó un sondeo a 4.800 niños de nivel inicial. Participaron todos los niños y niñas de todos los jardines. Coordinaban esto las 560 y pico de maestras que estaban trabajando, coordinadas por los equipos directivos, que componen 95 personas, con 2 inspectoras. Y bueno, estábamos trabajando en eso, la aplicación del sondeo, luego la tabulación de datos, el análisis. Entonces se hace más visible ¿dónde están las chicas de heterogeneidad? Bueno, se hace más visible lo heterogéneo cuando uno tiene esos datos. ¿Qué es que observa él? Que en esos 4.800 chicos había 7 niños o niñas de 3 años que estaban alfabetizados. Podés creer. Y había como un 40% que las maestras decían, estos escriben, porque escribían el nombre, pero Gladys le toma el sondeo y esos niños copiaban. Entonces empezamos a hacer así para atrás. Entonces empezamos a trabajar, Gladys empezó a trabajar talleres con los equipos directivos, a ver las mejores intervenciones para que las maestras ajusten sus prácticas a estos puntos de partida que tenían los niños. Conmigo trabajaban las directoras, qué observar cuando vamos a observar esas prácticas del lenguaje, cómo retroalimentar a estas docentes en esas prácticas. Se tomó el sondeo y vamos en ese camino de tomar un segundo sondeo en estos próximos días para ver los progresos. Progresos que ya los empezamos a ver, no de ansiosas, sino que las mismas maestras están muy interesadas en saber, y cuando van descubriendo que sus prácticas, los niños tienen curiosidades, pueden creer, y se animan a escribir y preguntan, nos van comentando y le van acercando material a Gladys, ¿sí? que está mirando puntualmente. ¿Vos querías comentar eso? Sí, bueno, así vamos hablando con una otra reforma que os dice que que somos muchos. Acá la intención, bueno, ponemos el foco nuevamente en el sondeo, pero el sondeo para conocer el punto de partida y de ahí planificar nuestras mesas de acompañamiento y las mejores intervenciones. Por ahí pueden ustedes leer las conclusiones provisorias y también algunas voces de los docentes participantes, en los cuales, bueno, esto que decía, ¿no? Muchos salen secundaria, claro, no es que no leía, claro, no es que no podía, ¿sí? Y la idea, bueno, sí. Algo que resultó muy significativo, algo que resultó muy significativo para todo por lo menos nosotros como formadores, es que nos vimos atravesados por esta propuesta y utilizamos este conocimiento, estas herramientas en nuestras propias experiencias con otros talleres, ¿no? O sea, se hizo extensivo. Los propios docentes que nos contaban en otros cursos donde dictaban, en otras escuelas que no fueron las convocadas, hacían el impacto, veían el progreso y podían tomar dimensión de lo que para ellos significaba ver que de pronto el pibe entendía lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Que de pronto tenía yo algo más que podía hacer, y eso me parece significativo. Jessy, vos cerrás una cosita. Esto mismo, ¿no? Lo que significó para nosotros como equipo de formación, personalmente y profesionalmente para cada uno de nosotros, muchas veces en las clases de acompañamiento, nosotros desde el área de ciencias naturales trabajamos la lectura y la escritura en ciencias naturales, pero es algo totalmente diferente, porque pensamos que los niños en secundaria, los adolescentes en secundaria están leyendo y escribiendo, aunque sea, ¿no?, en un nivel no convencional. Esto nos dio a nosotros, ¿sí?, más conocimiento para poder hacer intervenciones puntuales en las mesas de acompañamiento, en los talleres, cuando los docentes nos dicen que tienen estas problemáticas y no pueden acceder a los contenidos que están tratando de trabajar desde sus espacios. Así que, gracias.
porque pasó de un taller, de un curso, como le queramos llamar, y llegó realmente al aula y produjo un impacto muy interesante. Por eso digo que no es propia, en realidad no hice nada para que esto sucediera más que el taller, bueno, ya sé. La Escuela 14 de Virreyes está en lo que se llama el Fondo de Virreyes, así le dicen ellos, en el partido de San Fernando. Y a partir de justamente el curso de turismo que hicimos el taller, la idea era que pudieran, si quieren pasar, que pudieran pensar en circuitos turísticos que no fuesen cotidianos, comunes, conocidos, sino todo lo contrario, que tuviesen un potencial y que pudieran ser turistificados, como dijimos nosotros, a través de hacer un mapeo, bueno, distintas cuestiones que ahora paso a explicar. Obviamente que en el taller lo que nosotros les acercamos a los cursantes fue bibliografía con una nueva mirada sobre la geografía del turismo, no del turismo. Esto lo aclaramos muy bien, ¿no? Porque no es lo mismo. Es para la orientación de las escuelas que tienen turismo, pero mucha gente lo tomaba igual y le interesaba venir al taller. De hecho, pasó el chivo, tuve 47. Bueno. Sí, no por mí, sino supongo que el tema fue muy convocante. Bueno, entonces, lo primero que hicimos, más allá de las estrategias para pensar cómo turistificar y, bueno, alcanzar mucha bibliografía nueva, que insisto, hay mucha, con un enfoque totalmente distinto que se acerca más al enfoque tal vez que tenemos nosotros. Digo nosotros porque tiene que ver con las líneas transversales, los lineamientos de la Dirección de Formación Permanente a la que seguimos, porque realmente hay una mirada que tiene que ver no solo con el patrimonio, sino también, no solo con el patrimonio, el paisaje. Justamente la idea era desromantizar esta cuestión del paisaje y el turismo como cosa bonita, sino el turismo desde la cuestión de la justicia territorial. Bueno, ¿qué es lo que hicieron entonces los chicos de la escuela y los docentes de la escuela 14 del Fondo de Virreyes? Mapearon las zonas que justamente no estaban explotadas, porque San Fernando tiene muchísimos lugares turísticos, pero que están en el casco histórico, en la zona donde estamos ahora, tenemos la costa, el río, pero ellos están, como dijeron, en el fondo. Fue tal cual la idea de quienes produjeron esta experiencia, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué? Justamente lo que yo decía recién, para poder valorizar todos los territorios y sobre todo hacer hincapié en lo que tiene que ver con las identidades bonaerenses, distritales y locales. Bien, ¿y por qué? Bueno, esto que estaba diciendo, reforzar, y acá estamos en una de las líneas de la Dirección de Formación Permanente. La idea de poder tener un sentido de permanencia, de trabajar con lo situado, lo local, y que se entusiasmen las y los estudiantes en ese sentido. Pero el recorrido más importante, si quieres pasar a la otra, tiene que ver, tengo acá el folletito, tiene que ver con que trabajaron desde la otra línea que tiene que ver con los derechos humanos y la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se tomaron en cuenta dos ejes fundamentales: el patrimonio, ¿sí? Que puede ser monumentos, testimonios, que ahora voy a entrar un poquito en detalle, y el otro eje fue memoria, verdad y justicia. Así que yo les cuento que aprendí un montón, porque no soy de acá de San Fernando, y bueno, hay un montón de... Bueno, hay muchas zonas y áreas que la verdad es que desconocía su valor, ¿no? Así que frente a este proyecto me sentí muy bien, aprendí un montonazo. Bueno, por un lado está el punto de partida, que fue la chimenea del molino de Bancalari, que después vamos a ver una imagen, que es un monumento histórico. Después lo que llamaron la Embajada Correntina, que eso fue un desayuno para mí, porque no sabía que existía la Embajada Correntina. Y es que en el ex frigorífico Cocarza, que está por la zona,
venían a trabajar los correntinos. Entonces la gente del lugar había definido esa zona, ese lugar como la embajada correntina, porque había muchos correntinos trabajando en el frigorífico. Y después aparece la primera antena de radio del mundo, que en su momento tenía la mejor tecnología de todas las radios, ¿sí? Que ahora quedó, bueno, ahí como medio abandonada. Y el otro eje que tomamos, que fue el de Memoria, Verdad y Justicia, tiene que ver con los sitios de la memoria. Acá se hizo un trabajo bastante profundo, porque tuvo que ver con recorrer la calle Garibaldi, donde hay una casa famosa. ¿Alguien sabe que vivía en la calle Garibaldi? Eichmann, bien, genocida nazi, que después hizo una serie, una película, bueno, que vivía en la calle Garibaldi. Entonces ellos fueron con los chicos, obviamente no ingresan porque es una propiedad privada en este momento, pero hay un mural hecho y allí, bueno, estuvieron un poco haciendo actividades. No voy a desarrollar ahora todo lo que hicieron, pero trabajaron sobre el caso de Eichmann. Y después, algo que tampoco yo, esa historia sí la sabía, pero la que no sabía era la de los tanques del horror. Así que siempre en la formación aprendemos muchísimo, ¿no? Como yo digo, aprendo más que los cursos. Bueno, los tanques del horror tienen que ver con el terrorismo de Estado. En el canal de San Fernando se encontraron 4 tanques sellados con cemento. Cuando los descubren, ahora no están acá en San Fernando, ¿no? Quedaron algunos, pero en general están, creo que en el archivo de la Nación. ¿Están en el archivo? Provincial, bien. Bueno, y los tanques, decía, tenían dentro huesos humanos, ¿sí? O sea, que habían, después se hace todo un análisis, y obviamente se descubre que eran desaparecidos. Bueno, que aparecieron, lamentablemente, no es gracioso, pero bueno, fueron, digamos, víctimas de las torturas y de la dictadura militar del 76, se los puso en esos tanques sellados y se los tira del canal de San Fernando. Y ahí, bueno, son rescatados y se consideran como un espacio de memoria. Así que me parece que en ese sentido fue muy interesante todo el recorrido que arman. ¿Ya tengo que cortar? Sí, ¿me quedan 2? Bueno, ¿viste? Yo pensé que me iba a quedar corta. No, lo único que quiero decir como frase final, y después viene un video que es, quiero que lo veamos, tiene 26 segundos nada más, que es el testimonio de uno de los que participó, es que los chicos de 3er y 5º año, primero hicieron el trabajo juntos, pero los de 5º año llevaron y guiaron, ¿sí?, a los de 3er año, que iban a terminar de completar la información. Así que como experiencia me parece que tanto para los jóvenes, las y los estudiantes, como para los docentes que participaron fue buenísimo. ¿Sí? Aprendimos todo, yo también insisto. Bueno, ¿querés poner el video? El video lo tuvimos que editar porque se le escucha poco aquí, joven. La última frase antes de que arranque Ignacio a contarnos lo que le pasó es que sin justicia social no hay justicia territorial. Y esta era la idea de la cursada y de lo que ellos trabajaron. Tiene que haber justicia social para que podamos tener justicia territorial. Gracias. No, por eso le dedicamos para el micrófono ahí. No importa, por eso le pusimos un título, porque se escucha a la boca.
nosotros cuando yo me junté con el grupo, porque separamos a todos los jardines entre grupos y fuimos rotando. Entonces, bueno, cuando yo trabajé con ellas, lo que pensamos fue qué se hacía en la huerta, que es un recorte que se suele hacer, qué aspectos de las ciencias sociales, qué aspectos de las ciencias naturales, las relaciones que aparecen allí, pero le dimos una vuelta de tuerca desde la educación ambiental integral. Para ello, lo que hicimos primero fue salir ahí está la fotito, al punto verde que ya en Urlinga, justo en la cuadra del CIE. Ahí nos recibió Mónica, nos contó sobre, ella se encarga del espacio de la huerta, nos contó sobre sus saberes, cómo trabaja la huerta, cómo relaciona con otros recortes que se suelen trabajar en el jardín, que es el jardín de mariposas, jardín de polinizadores. De ahí nos llevamos todos estos saberes, siempre pensando desde la perspectiva de la educación ambiental integral. Volvimos al aula del CIE, fuimos a los marcos, miramos los ejes y ahí, a partir de ahí reflexionamos sobre la problemática ambiental, cómo incluir a la comunidad, que no sea solo las familias vienen a preparar la tierra y ya está, sino incluirla desde los saberes, desde el conocimiento, lo intercultural. Bueno, fuimos abordando los ejes de la educación ambiental integral, nos ayudaba a repensar este recorte que está en el patio. Pensamos también cómo incluirlo como actividad de la vida cotidiana del jardín, porque a veces por ahí las docentes dicen, uy, no, me encargo yo, no se suman, es un montón. Bueno, cómo resignificar ese espacio, ese patio, y que sea parte de la vida cotidiana. Así que bueno, mi aporte desde el ambiente social y natural fue ese, hacia el recorte de la huerta. Bueno, volvé por favor una para atrás. Yo en realidad les quiero contar cómo surge esto. En realidad surge en el año 23, donde en mesas de gestión, con inspectores, con directivos del CIE, ¿sí? Empezamos a pensar qué propuesta podía ser común a las distintas áreas y donde todas pudiéramos nutrir a una propuesta de las instituciones. Por otro lado, veíamos que los municipios habían dado recursos a los jardines, ¿no? Habían dado composteras, habían dado tierras, habían dado cajones que en muchos casos quedaban juntando, digamos, ahí, esperando que alguien los utilice. Y entonces, bueno, desde ambiente empezamos a pensar una propuesta que incluyese también las prácticas del lenguaje. En el año 24 surge la inclusión de las matemáticas, que para nosotros fue todo un desafío, porque cómo pensar la huerta pensando en el área de matemáticas. Bueno, y acá apareció Viviana, ¿no? en esta propuesta de incluir matemáticas. Bueno, desde las prácticas del lenguaje lo que fuimos haciendo, bueno, ver qué situaciones de las que nosotros llamamos fundamentales podíamos aportar a dejar algún registro de lo que se venía haciendo con la huerta, ¿no? Entonces, bueno, se trabajó con textos informativos, ¿no? Donde el desafío para las docentes fue pensar cómo leer con niños que aún no están alfabetizados estos textos, ¿no? Ayudarlas a hacer el recorte bueno, de todo este material, bueno, qué seleccionamos, la lectura por parte del maestro de un texto informativo, después escritura por sí mismo, ¿no? Porque bueno, algo que encontramos en el nivel y las chicas que trabajan en el nivel inicial saben que hay mucha copia, ¿no? Y entonces cómo ayudar a las docentes a salir de la copia, a animarse, qué se podía escribir y situaciones también que tenían que ver con lecturas por sí mismas. Así que bueno, tuvimos ahí las imágenes, lo que muestran son por un lado mesas exploratorias, en principio, donde diferenciaban textos que fueran informativos de textos ficcionales y después una lectura más específica que los llevase a buscar una información. Obviamente todo esto con intervenciones docentes, ¿no? Porque sabemos que en el nivel inicial es fundamental
que el maestro esté muy presente en todas estas situaciones. Y bueno, y esto que aparece después son algunas escrituras que fueron compartiendo las maestras a partir de documentar y dejar por escrito algunas cuestiones de la huerta. Bueno, y después apareció en simultáneo acá, matemática. Bueno, nos quedan 5 minutos. La pregunta que yo hacía era, ¿cómo hacen para recorrer el espacio, encontrar el lugar donde va a estar la huerta, ¿sí? Y pensar que ese lugar es el más propicio? Pensemos que muchos jardines no tienen tierra, entonces tienen que pensar en huertas quizás verticales, y la posición en donde van a poner cada planta, como en el espacio de la tierra, tiene que ver con el espacio posicionamiento que nosotros desarrollamos en el nivel inicial. Y además, recorrer los espacios, hacerlos propios, reconocerlos, también tiene que ver con esta impronta que nos pone en el diseño curricular en el área de matemática. Hacer que el espacio físico sea sensible, vivido, aprendido y apropiado. ¿Cómo te apropias de un espacio? De una huerta, cómo salir de la sala todos los días hasta la huerta, qué recorrido tengo que hacer, dónde vamos a poner las aromáticas, dónde vamos. Entonces todo esto tenía que ver con incorporar a la matemática del espacio posicionamiento y del espacio desplazamiento desde las relaciones espaciales. Y a eso se le suma que después hay calendarios de huerta. Y entonces el calendario, atravesado por la lectura y la escritura por sí mismo, o el dictado al docente, que tenga que ver con un tiempo que está transcurriendo para conocer en qué momentos son propicios plantar ciertas especies, era importante que sea atravesado por la matemática. Por eso yo insistía en que me parece que la visión global, integral y esta alfabetización matemática que tenemos que incluir está presente siempre que tengamos una mirada amigable con la matemática, porque nos pasa que no hay esa mirada amigable y parece que no estamos nunca con los pensamientos apropiados para incluirnos. Y sí, es necesario un análisis especial, pero bueno, como las chicas me dicen, es muy difícil lo que vos decís, Viviana, pero de a poquito estamos, esto es un proceso, empezamos, somos un equipo de trabajo que, quiero decirlo con el permiso de mis directores, laburamos muchísimo y discutimos y nos sentamos y pensamos, y esto recién empieza, así que vamos a seguir adelante con este proyecto. Muchas gracias por esta oportunidad. En este momento venimos a compartir con mucha alegría una experiencia que comenzó en abril de este año con un trabajo muy fuerte con la inspectora de enseñanza y de la cual a través de una mesa de gestión nos hemos encontrado y empezamos a pensar desde la propuesta de la Dirección Provincial de Educación Primaria a niveles bonaerenses cómo regionalizarlo, cómo hacerlo, digamos, de manera local. Para esto, sí, les trajimos un video que resume y que también aprovecha el tiempo. Así que invitamos a todas y todos los presentes a que lo miren con atención. Si no, el enlace de YouTube. ¿Cómo? El enlace de YouTube. Cada uno de estos agrupamientos tenía una característica donde trabajamos con las docentes y ahí empezamos a mapear, ¿sí? Segundo encuentro de la propuesta, empezamos a mapear. Un primer encuentro previamente también hicimos un acercamiento con un especialista, ¿sí? Fuimos a buscar la fuente de información para que las docentes se motiven, para que las docentes
puedan, digamos, interactuar y puedan enriquecerse de contenido y saber más acerca de estos animales de nuestra región. Contamos con un antropólogo que nos ayudó, un paleontólogo, perdón, que nos ayudó y que nos enriqueció de contenido. Los segundos encuentros tenían que ver con agrupamientos por escuelas y el tercer momento de nuestro dispositivo tuvo que ver con ir a las escuelas, ¿sí? Nuestro dispositivo se caracteriza por tener cercanía, se caracteriza porque fuimos a las 11 escuelas y empezamos a interactuar y a convivir con estas propuestas que desde la Dirección Provincial de Educación Primaria fuertemente hubo un trabajo con, como dije recién, animales bonaerenses. Entonces, este trabajo situado tuvo una continuidad, ¿sí? Fuimos recolectando y fuimos viendo cómo impactaba la enseñanza, fuimos viendo de qué manera las docentes participantes se apropiaban. ¿Cómo continúa? Continúa con que hicimos un formulario de Google donde recolectamos información, donde obtuvimos resultados de qué les había parecido, cómo había impactado. Hicimos 6 preguntas que tienen que ver con sus prácticas de enseñanza, con su actualización en cuanto a los contenidos. Preguntamos también cómo había impactado en el proyecto institucional y cómo había también trasladado este contenido a lo comunitario. ¿Cómo continuamos? Continuamos con que es necesario para apropiarse de estas prácticas el rol del director como gestor de prácticas y el rol del director como asesor. Entonces, a partir del mes de agosto, empezamos con 4 encuentros, ¿sí? Ahí tenemos las preguntas que les fuimos haciendo en la encuesta, las respuestas, ¿sí? Pasamos una más, que tiene 6, ahí está, tercera pregunta, la propuesta de dirección provincial, cuarta pregunta, los aspectos obstaculizadores, quinto, proyecto institucional y sexta pregunta, como dije recién, lo comunitario. ¿Y cómo continuó? Continuó con encuentros con los directores de esas 11 escuelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos pareció poner en diálogo con ellas y con ellos estas cuestiones de la enseñanza. Entonces ahora esta mesa se encuentra en su continuado, digamos, en su segunda etapa, en el cual por estos 4 encuentros fortalecimos, vamos a mostrar ahí, una actividad, por ejemplo, que hicimos en el segundo encuentro, que se llama Radiografía de mi escuela, ¿sí? Nos hicimos graficar de qué manera percibía la escuela, cuál era su rol, cuál es su, digamos, cómo sentían en cuanto a los equipos, en cuanto a sus docentes conformadores, y en base a eso armamos una agenda donde estamos recorriendo las escuelas, trabajando, por ejemplo, el martes pasado fuimos con el uso del laboratorio, ¿sí? La idea es que durante el 2025 esas prácticas de enseñanza se impacten en las planificaciones y seguir acompañando sus propuestas, y así nuestro lema en esta mesa de acompañamiento es: como se habla de trayectorias estudiantiles, vamos a incorporar en el CIESCO las trayectorias institucionales, porque sabemos que es importante que el compromiso hacia la educación sea colectivo. Somos convencidas y estamos convencidas que tenemos que acompañar estas trayectorias y que tenemos que fortalecer. Y nosotros, como de nuestro rol de formadores, acompañamos este crecimiento y aprovechamos, como dijo Carlos hoy cuando inició la jornada, estas puertas abiertas a las escuelas y esta comunicación en continuo, digamos, y muy amorosamente con la inspectora de enseñanza. La idea es incorporar el área 1, el área 2 y ir creciendo día a día. Así que bueno, esperemos que les haya gustado la propuesta. Gracias. Bueno, primero que bueno, experiencias de educación ambiental, todas las que pasaron también, ¿no? Hay que poder empezar a ver las propuestas desde ahí. Bueno, yo tengo un doble rol en el CIE, en la región séptima, es una mesa de acompañamiento que es regional, trabajamos con los CEC, que son los Centros Educativos Complementarios de la modalidad de psicología, de los 3 distritos, Uruguay, San Martín y 3 de febrero. Yo soy formadora de psicología hace muchos años y ahora de educación ambiental, entonces en ese doble rol armamos sobre todo con las inspectoras de psicología de la región, con todas,
todas mujeres, esta mesa de acompañamiento. En el marco de la territorialización de la propuesta curricular del SEC, que se está llevando a cabo a partir del 23, pero fuertemente este año hubo varias instancias de pensar el diseño curricular del SEC, la propuesta curricular del SEC. Trabajamos un poco también cómo pensar, cómo incorpora el diseño curricular, la propuesta curricular, la educación ambiental integral. Teníamos ahí como un doble desafío, que es poder profundizar sobre la perspectiva de la educación ambiental integral, que no es fácil, es muy complejo, y también pensar un poco cómo se empiezan a interpelar los diseños curriculares desde esa perspectiva. También lo hicimos con adultos en la región, que está mi compañera de adultos, pero bueno, esta voy a contar la de psicología. La pregunta que interpeló la mesa de acompañamiento fue un poco qué significa que la educación ambiental integral sea un campo de saber, es la manera en la que nombra la propuesta curricular la perspectiva. Y 4 ejes, digamos, nos permitieron pensar toda la mesa de acompañamiento. ¿Qué significa que la educación ambiental sea una propuesta transversal, integral, discutir fuerte de qué hablamos cuando hablamos de la integralidad de la educación ambiental? Pensar en las propuestas de enseñanza, ¿no? Y poder ahí hacer un análisis fuerte respecto a qué propuestas de enseñanza responden a una perspectiva que es problematizadora, que es crítica, ¿no? Que se aleja de ideas reduccionistas, conservacionistas, todo ese laburo que es un laburo difícil que venimos teniendo acá los capacitadores, los formadores, y sobre todo en psicología la idea del cuidado, cómo la perspectiva ambiental resignifica la perspectiva del cuidado que desde la modalidad de psicología se viene trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Con esta idea de que somos ecodependientes de alguna manera y que estamos tratando de defender la idea misma, resignifica la idea de cuidado. Esas 3 perspectivas, pero pensamos, digamos, atravesaron toda la mesa. Lo que hicimos fue, en términos de organización, armar encuentros presenciales regionales, donde compartimos mesa los 4 SEC, las inspectoras de psicología y yo, y después visitas situadas. Yo visité los 4 SEC y terminamos la mesa de acompañamiento con un ateneo de cierre. En el primer encuentro pusimos el debate sobre todo la perspectiva, insisto, un tema complejo y que requiere mucho laburo, mucha lectura de materiales, mucha reflexión. Ahí los SEC presentaron sus primeras, lo que estaban haciendo, todos los 4 SEC estaban haciendo alguna propuesta vinculada a la temática, huerta, residuos, biodiversidad, el tema del agua, todos estaban haciendo algo, ahí el desafío era fortalecer esas propuestas. Yo después visité los 4 SEC, que ahí sí yo pude trabajar con todos los docentes, incluso con los comedores, y los SEC tienen una fuerte, digamos, articulación ahí con los comedores. Estuve con los niñas, jóvenes del SEC, o sea, jornadas intensas de visitas situadas, donde pudimos repensar las propuestas, intercambio de material, videos, ideas, reflexión, y después hicimos un cierre, que fue un ateneo, donde los SEC presentaron sus propuestas repensadas, ¿no? Revisadas en función del trabajo de todo el año, y hicimos un intercambio en clave de devolución, ¿no? Cada SEC presentaba la propuesta y los otros SEC, quienes estaban ahí representando, les hacían un intercambio. Y para el último encuentro fue una propuesta que salió de una de las visitas de los SEC. Nos acompañó una docente del foro del Río Reconquista. Eso estuvo muy interesante porque nosotros proponemos que la educación ambiental dialogue con actores, dialogue, esa idea del diálogo de saberes que está ahí tan presente. Bueno, invitamos a la gente del foro del Río Reconquista, además de escuchar la presentación de los 4 SEC, porque eso era el corazón del encuentro, tenía que ver con las actividades de las instituciones. También presentó la propuesta educativa que como Foro del Río Reconquista están llevando a cabo, una valija muy interesante respecto a la propuesta que hacen del foro, y hubo mucho intercambio entre las propuestas del SEC y las propuestas que la docente les llevaba, y bueno, después siguieron los contactos, siguieron el trabajo, siguieron ahí las articulaciones. Bueno, la propuesta seguirá acompañando a las propuestas del SEC.
acabo de conversar con mis compañeras para que puedan ir a trabajar el tema de la huerta a las 4 instituciones, no son tantas, son 4 instituciones en toda la región, así que la idea es seguir fortaleciendo la perspectiva. Un videíto de 1 minuto, si da tiempo. Bueno. Mira el río, el agua corre sin razón. Lo tenía al final. Están los 4 sellos. Esa es Claudia. Respira, respira. A este mundo hay que cuidarlo. Vivir es vivir en la tierra que soñamos. Terminamos con el video lo armaron las compañeras del CIE de 3 de febrero. Vale la aclaración ahí. Es un trabajo que se armó bien regional y bien intersectorial.